Buenas a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la segunda grabación. Van a ser 3 grabaciones en total. Esta va a ser la segunda, ¿vale? La anterior clase estuvimos explicando, ¿vale? En la grabación anterior vimos lo que era la productividad, que se definía pues como un indicador, ¿no? Que mide la eficiencia de los factores productivos de una empresa y también de las inversiones que puede llevar a cabo la misma para aumentarla, ¿no? Vimos las inversiones en trabajo, en capital, en investigación, etcétera. Y por qué es importante invertir para aumentar la productividad de una empresa. En esta grabación que vamos a hacer, pues os voy a explicar la parte práctica de la productividad, es decir, los ejercicios, ¿vale? En los ejercicios de productividad os pueden preguntar por calcular la productividad de un factor, que es lo que nos toca en este epígrafe, la productividad global, el índice de productividad global y la tasa de variación de la productividad global. ¿Vale? Como ya he dicho antes, vamos a ver lo que es la productividad de un factor. La productividad de un factor, eh, este dato es el que aprendimos a calcular en la clase anterior. O sea, el ejercicio práctico que hicimos en la clase anterior, pues es la productividad de un factor. ¿Qué va a hacer la productividad de un factor? Pues lo que hace es que nos mide la eficiencia para producir de nuestros factores productivos. Su fórmula, os recuerdo que es la que aparece aquí, ¿vale? Vamos a copiarla aquí en la pizarra. Productividad de un factor, ¿vale? Este es el epígrafe 1. La productividad de un factor. Empezamos con la gráfica. Aquí. Productividad de un factor y al factor nos referimos recordamos los factores productivos, nos referimos al trabajo, a las máquinas o al capital, incluso también a las materias primas o recursos naturales, ¿vale? Una empresa podría tener todos estos factores productivos, ¿vale? Según el enunciado, pues nos dará un factor productivo determinado. Para calcular la productividad de un factor, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que va a ser la producción total. Producción total obtenida de una empresa, ¿vale? De un producto determinado y lo vamos a dividir por la cantidad de un factor productivo utilizado, ¿vale? Viene a ser la fórmula que aparece aquí, solo que he querido especificaros aún más, ¿vale? A modo de prueba, vamos a hacer el ejercicio que nos sale aquí en la diapositiva. Aquí aparece la fórmula de la productividad de la mano de obra y del capital. Es exactamente la misma para todos los factores productivos. Aquí podría añadir incluso la de los recursos naturales. Pues sería producción total entre el número de recursos naturales utilizados. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que nos sale aquí de prueba, que es el siguiente. Nos dice, una cafetería produce 300 cafés y 150 donuts al día con 3 trabajadores y 2 máquinas. ¿Cuál es la productividad de factor trabajo en la producción de cafés y la del capital? Bueno, vamos a ir apuntando los datos poco a poco. Poner esto un poquito más pequeño. Así. Vale. Vamos a hacer el ejercicio de ejemplo. Por un lado, tenemos que la producción al día, importante saber la unidad de tiempo en la que se sitúa tanto la producción como los factores productivos, como veremos a continuación. La producción al día son 300 cafés y 150 donuts.
Lo apuntamos. ¿Y qué factores productivos utilizamos? Pues por un lado tenemos los trabajadores, que van a ser 3 trabajadores, y también las máquinas, que vamos a utilizar 2. Importante. Como siempre se ha dicho, no se pueden sumar peras con manzanas. Pues de esta forma, pues tampoco vamos a poder sumar ni por un lado cafés con donuts, es decir, cuando tengamos que poner la producción total en el numerador, no vamos a poder sumar cafés con donuts, ni por otro lado, cuando estemos sumando los factores productivos, no podemos sumar trabajadores con máquinas, porque al igual no son lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, para calcular la productividad de dos factores productivos, tendríamos que hacerlo de forma separada. Por un lado, haremos la de los trabajadores y por otro, la de las máquinas. Al igual que para los dos productos que estemos haciendo. En este caso, de esta empresa hace dos productos. Lo mismo podría ser que hiciese uno solo o que hiciese 3, 4, etc. La cosa es que por cada producto tenemos que hacer la productividad de un factor productivo. ¿Vale? Dicho esto, pues aplicamos la fórmula que la tenemos aquí arriba, ¿vale? No la voy a copiar de nuevo. Producción total obtenida, tal, entre los factores productivos utilizados. Vamos a hacerlo primero con la mano de obra, pues sería productividad de los trabajadores va a ser igual a ¿cuánto hemos producido al día? Vamos a hacerlo de los cafés, ¿vale? Vamos a hacerlo de los cafés y trabajadores. ¿Cuánto hemos obtenido al día? Pues 300 cafés. ¿Y cuánta mano de obra hemos empleado para conseguir esos 300 cafés? 3 trabajadores. Hacemos la división y nos sale un resultado de 100 cafés al día por trabajador. Importante en estos ejercicios explicar los resultados que nos dan. Obviamente, si hemos producido 300 y hemos utilizado 3 trabajadores, pues la media que han producido cada uno de los trabajadores va a ser 100 cafés al día, porque la producción es 300 cafés al día. Por tanto, el resultado también estará en días, en la misma unidad de tiempo. Por otro lado, también nos pide la productividad de las máquinas. Vamos a hacerlo. Máquinas. Pues sigue la misma metodología. 300 cafés entre, en este caso son 2 máquinas las que utilizamos. Lo tenemos aquí, ¿vale? 200 para calcular, o sea, para obtener los 300 cafés. De esta forma, pues obtenemos que son 150 cafés al día por máquina utilizada. Si nos preguntan por la producción de donuts, pues tendríamos que hacer el mismo planteamiento, pero en vez de tener aquí 300, que son la producción de cafés, tendríamos los 150 de donuts. Lo vemos en la diapositiva. 150 donuts, bueno, ¿cuál es la productividad de factor de trabajo? De la producción de donuts y la de factor capital, pues lo haríamos de los donuts y, o sea, de los trabajadores y de las máquinas, ¿vale? Muy fácil. Ahora bien, hasta aquí estaría hecho el ejercicio, pero este ejercicio se podría incluso complicar más. Así es muy facilito, pero se puede complicar más. He modificado un poco el enunciado. Bueno, he creado un enunciado totalmente nuevo para que veamos dos casos distintos. En el primero, vamos a verlo por aquí. A ver, aquí está, ¿vale? Es este. En el primero nos dice, ¿vale? Vamos a leerlo, una panadería produce 300 panes y 75.000 palmeras al año, ¿vale? Antes estamos en un caso en el que eran 300 cafés y 150 donuts al día.
En este caso va a ser al año, ¿vale? Una unidad de tiempo diferente. ¿Qué hemos utilizado para conseguir estos 100.000 panes y 75.000 palmeras en un año? Con 3 trabajadores y 2 máquinas, que están funcionando durante 300 días, ¿vale? Sabemos cuánto tiempo están funcionando tanto los trabajadores como las máquinas. Y nos preguntan, ¿cuál es la productividad por día del factor trabajo en la producción de pan? Y la del factor capital, es decir, las máquinas. Vale. Antes, obviamente, también nos preguntaba la productividad por día. Lo que pasa es que las cantidades, os lo pongo aquí de nuevo para que os fijéis, tanto los cafés como los donuts son al día, ¿vale? Aquí os sale 300 cafés y 150 al día. Entonces no había que hacer nada para obtener la productividad al día de los trabajadores y de las máquinas. En cambio aquí, la producción que nos están dando son la de todo el año, ¿vale? Obtenemos 100.000 panes y 75.000 palmeras al año. Por lo tanto, vamos a tener que incluir una cosa para hacer estos ejercicios. Vamos a hacer un poquito de espacio. Vale, lo primero de todo, tenemos que apuntar los datos, ¿vale? Por un lado, tenemos que la producción total, a ver, lo ponemos por aquí, producción anual, ¿vale? Van a ser 100.000 panes. Y 75.000 palmeras, ¿vale? Es una panadería que produce estos productos. Y para conseguirlo, para conseguir estas cifras anuales, hemos tenido que emplear los siguientes factores productivos. Por un lado, trabajadores, van a ser como en el caso anterior 3, y máquinas van a ser 2. Además, nos han dado un dato que es que los días trabajados o los días en funcionamiento de estos factores productivos han sido de 300 días, ¿vale? Y nos piden que calculemos la productividad de los panes para el factor productivo trabajador y para las máquinas. Pues vamos a ello. Por un lado, a ver, voy a echar esto un poquito más para abajo. Aquí. Venga. Productividad de los trabajadores. Tenemos que para producir 100.000 unidades anuales de panes hemos utilizado 3 trabajadores. Pero, ¿qué pasaría si hiciésemos aquí el cálculo como antes? ¿Nos darían la productividad al día, que es lo que nos pide el ejercicio? Supongo que no, ¿verdad? Si calculamos los 100.000 o sea, 100.000 panes que obtenemos al final del año y lo dividimos entre 3, nos va a dar la producción media que ha obtenido, o la productividad media que ha obtenido cada trabajador al año. Pero no nos piden eso, nos piden al día. Por lo tanto, tendremos que multiplicar aquí el número de trabajadores, pongo aquí por si no acordáis, que son 3 número de trabajadores, y tendremos que multiplicar por 300 días. Y de esta forma, por aquí, días. Sí nos daría la productividad del trabajador en días. Si hacemos este cálculo, nos sale que la producción media de cada trabajador al día va a ser de 111,11 panes al día por trabajador. De la misma forma, para hacer la productividad de las máquinas,
Hacemos lo mismo. Estamos calculando la productividad para hacer panes. Hemos utilizado dos máquinas, ¿vale? Lo mismo. Esta producción de panes ha sido anuales. Si dividiésemos entre dos máquinas que hemos utilizado en todo el año, nos va a salir la productividad de las máquinas anual. En cambio, el ejercicio nos pide la productividad en días. Por lo tanto, tendremos que multiplicar las máquinas que hemos utilizado por el número de días que hemos utilizado estas máquinas, que van a ser 300 días. ¿Vale? Si hacemos este cálculo, nos sale que el dato es 166,66 panes al día por máquina utilizada. ¿Vale? Y ya obtendríamos estos datos. Ahora que sabemos hacerlo, me podéis calcular si queréis. No hace falta que me lo entreguéis, ¿vale? Os lo hacéis en casa y lo comparamos los resultados cuando lleguemos a clase. Me calculáis la productividad tanto de los trabajadores como de las máquinas, pero en este caso de las palmeras, ¿vale? Lo hacéis y lo comparamos en clase el próximo día. No obstante, estos ejercicios se pueden complicar aún más, ¿vale? He incluido algo ahora, es el mismo enunciado, pero ligeramente diferente. Vamos a leerlo. Una panadería produce 100.000 panes y 75.000 palmeras al año con 3 trabajadores y 2 máquinas, como antes, durante 300 días. Hasta aquí no ha habido cambio, pero fijaros lo que nos dice ahora. Con una jornada laboral de 8 horas al día. ¿Cuál es la productividad por hora del factor trabajo en la producción de pan y la del factor capital, es decir, las máquinas? Es decir, ahora partimos de una situación muy similar, ¿vale? Tenemos los mismos datos. De hecho, lo que voy a hacer aquí es borrar todo lo que hemos hecho anteriormente para ponerlo aquí debajo. Pero no se incluyen la jornada laboral, ¿vale? Vamos a poner por aquí. Por aquí. Jornada laboral, 8 horas. Y nos preguntan productividad por hora para la producción de panes de los factores productivos. Obviamente antes no teníamos el número de horas, pues tendremos que incluirlo en la fórmula. Vamos a calcular primero la productividad de trabajadores. 100.000, ¿no? Que son lo que obtenemos anuales, 100.000 panes. Como he dicho antes, si dividiésemos directamente entre el número de trabajadores, nos saldría la productividad anual de estos trabajadores. Si multiplicamos por los días, ¿vale? Aquí tenemos el número de días. Nos saldría la productividad por día de la mano de obra, pero ese no es lo que nos pregunta esta vez. Nos están preguntando la productividad por hora. Por lo tanto, tendremos que multiplicar también por 8 horas, ¿vale? ¿Para qué? Para que de esta forma, si calculamos, fijaros, si multiplicamos 300 por 8, nos da el número de horas que trabaja la mano de obra. Por lo tanto, el resultado que nos va a dar va a ser el número de horas. En este caso, el resultado de este cálculo son 13,88. 13,88, que significa que son los panes que produce un trabajador por hora, ¿vale? De esta forma se haría exactamente igual con el factor productivo de máquinas.
Tenemos también el dato de que son 100.000 panes, tanto 100.000 panes entre, en este caso son dos máquinas, por ¿cuántos días están en funcionamiento estas máquinas? Están funcionando 300 días, ¿vale? Y también, a ver, la jornada laboral son 8 horas, es decir, están funcionando durante 8 horas. Si hacemos este cálculo, nos sale que se obtendría 20,83 panes por máquina utilizada a la hora. ¿Vale? Os voy a pedir lo mismo que en la anterior. Hemos calculado la productividad por hora de los factores productivos para obtener 100.000 panes, hacer los mismos cálculos, pero para la obtención, o sea, exacto, sí, para la producción de palmeras, ¿vale? Que sería 75.000. Por último, es importante porque en estos ejercicios muchas veces en el enunciado te van a dar el precio tanto de, por ejemplo, de los panes como de las palmeras, así como de los trabajadores como de las máquinas. Es decir, por ejemplo, te dicen que un trabajador cobra 10 euros la hora y que las máquinas, pues a lo mejor también te cuesta 10 euros hora o 15 euros hora. O al día, lo que sea. Muy importante. Jamás de los jamases, nunca, a ver, nunca ponemos los precios en esta fórmula. Es un error muy común. En estos ejercicios nunca, nunca, nunca ponemos los precios. Jamás. Porque estamos valorando productividad. La productividad no tiene nada que ver con el precio que te cuestan. Estamos midiendo el rendimiento. Así que no tiene nada que ver lo que te cuesta tanto los factores productivos como puede ser la máquina o la mano de obra, tanto como el precio de los productos que estás vendiendo. Y me diréis, ¿para qué sirven entonces los precios si no salen en el enunciado? Pues lo veremos en la siguiente grabación, ¿vale? Veremos que es para la productividad global. Importante también, una variante que tiene también estos ejercicios para calcular la productividad de cada factor va a ser la tasa de variación, ¿vale? Nos pueden pedir la tasa de variación de la productividad de un factor productivo, ¿vale? Con respecto a otro año. Imaginaros, si la productividad de las máquinas ha sido 20,83, ¿no? Por ejemplo, en 2023 la productividad de las máquinas ha sido 20,83 panes al día, pues imaginaros que nos dan el dato en 2022 de que fueron 15, ¿vale? 15 panes a la hora por máquina utilizada. Pues podríamos hacer la tasa de variación, ¿vale? Nos lo pueden pedir. No obstante, esto lo voy a explicar en la tercera grabación, porque la tasa de variación se puede utilizar en muchos contextos, ¿vale? Nos pueden servir para hacer muchos ejercicios. Dicho esto, hasta aquí la segunda grabación. Nos queda una grabación más explicando los 3 ejercicios que nos quedan. Uno de ellos es más o menos como esto, ¿vale? De complejo, pero las otras dos fórmulas son muy facilitas, ¿vale? Así que nos vemos en la siguiente grabación.